Entonces vamos a ver eh, cuál es la forma de trabajo del ADC incorporado en el PIC. Recuerden, es un convertidor analógico digital y tiene una capacidad de poder convertir hasta 10 entradas analógicas. Obviamente no todas al mismo tiempo, más bien esas entradas están multiplexadas, que significa que de alguna forma podemos elegir uno de 10 entradas disponibles y solamente una es la que se convierte, ¿sí? Ahora, ya depende también si es un dispositivo de 28 pines o el de 40 o 44 pines. El que estamos utilizando nosotros es de 40 pines. Y en nuestro caso, bueno, hablaba yo de 10 entradas multiplexadas, que eso es para los dispositivos que tienen 28 pines. Y para los que tienen 40 pines, tenemos más entradas todavía, son 3 entradas. Quiere decir que si utilizamos el micro para estar verificando variables externas o físicas externas, tendríamos una disponibilidad para poder ingresar hasta 13 señales. Obviamente no se convierten todas al mismo tiempo, sino que podemos hacer un escaneo o un barrido de ir censando cada una de las entradas para ver cómo está el entorno que están midiendo los sensores. Entonces, bueno, no todos se utilizan. Aquí vamos a hacer un ejercicio de una sola entrada nada más para que vean cómo se configura. Este módulo, el del ADC del microcontrolador, permite la conversión de una señal de entrada analógica a su número digital de 10 bits correspondiente, ¿sí? Ahora bien, el módulo de ADC, como ustedes bien saben, todos los periféricos internos, ya hemos hablado de los timers, ya hablamos de los módulos SP, precisamente para hacer señales PWM, observaron que siempre hay inmersos o incluidos ciertos registros para poder hacer la configuración del periférico correspondiente. Ya no es algo nuevo, yo supongo a estas alturas ya tienen conciencia de que necesitamos registros de configuración y debemos aprender a utilizarlos, ¿sí? Prácticamente el módulo ADC tiene 5 registros principales con los cuales vamos a estar trabajando. ¿Cuáles son? Sería el registro de control 0, el registro de control 1 y el registro de control 2. Cada uno de ellos va configurando cierto aspecto del ADC que tenemos disponible en el micro. Ahora bien, el resultado de la conversión se acomoda en dos registros, uno que se llama address H y otro que se llama address L. Más adelante vamos a ver a qué se refiere, y necesitamos dos registros porque los registros internos del microcontrolador son de 8 bits y como el PIC tiene un convertidor analógico de 10 bits, entonces necesita acomodar el resultado en 2 bytes por separado, es decir, la parte baja y la parte alta. La parte baja normalmente tiene 8 bits y la parte alta los otros 2 bits que nos hacen falta para completar los 10 bits de conversión que nos permite el ADC. Entonces, por eso es que hay 2 registros de resultado y 3 registros de configuración. Vamos a ver poco a poco para qué sirve cada uno de ellos. El ADCON controla el ADCON 0, controla la operación del módulo ADC. El ADCON 1 configura la función de los pines de los puertos que contienen las entradas analógicas hacia el ADC. Si no me equivoco, en alguna de las prácticas ya hemos trabajado con el ADCON 1, en el cual especificamos si las entradas de los pines de los puertos asociados al ADC van a ser analógicos o digitales, solo que no lo hemos visto desde el punto de vista ADC, sino que lo hemos visto desde el punto de vista adquisición de datos nada más, pero nos interesaba hasta antes de estas prácticas que esos datos fueran solamente digitales. Aquí ya vamos a ver cuál es la aplicación específica del registro ADCON. Y finalmente el ADCON 2 configura la fuente de reloj para el ADC, es decir, hay 2 tiempos que vamos a ver en 2 diapositivas más adelante que intervienen en la conversión del ADC, es decir, tenemos que especificar
un tiempo de adquisición y un tiempo de conversión. Todavía no vamos en ese punto, pero vamos a llegar. Y finalmente también en el ADCON vamos a poder especificar cómo quiero que acomode el resultado, porque recuerden que tenemos dos registros. Podemos acomodarlo con una justificación a la izquierda o como una justificación a la derecha, dependiendo de lo que nos interese. Bien, para que nos demos cuenta de qué contiene cada uno de los registros, podemos ver que el registro ADCON 0, bueno, contiene el bit que selecciona cuál de los canales del ADC es el que vamos a convertir, es decir, por cuál de los canales que tiene disponible el PIC vamos a ingresar la señal analógica que va a tener que hacer la conversión para después darnos el resultado a la salida. Entonces eso se configura con los bits CHS desde el bit 3 hasta el bit 0, es decir, sería desde este punto hasta este punto. De hecho, los bits 7 y 6 no están implementados, así que ahí no nos metemos mucho. En el caso del bit 1, que estamos viendo que es nos sirve para poder iniciar una conversión y estar atentos al momento de que el ADC nos indique que la conversión ya la tiene hecha y que ya la tiene disponible. Entonces también esto es uno de los procedimientos o de los procesos bastante importantes que tenemos que aprender a controlar para poder trabajar con el ADC. Y finalmente tenemos el registro AD-ON, que es para encender o apagar el módulo del ADC. Es decir, yo puedo decir inicia la conversión, pero si el ADC está deshabilitado, pues bueno, no va a hacer ninguna conversión. Entonces hay que poner atención en este ADCON, que sirve para elegir cuál es el canal de entrada que va a utilizar el ADC para hacer la conversión. Le tenemos que indicar en algún momento que inicie la conversión, si no, no hace nada. Y finalmente tenemos que habilitar o deshabilitar en su momento el ADC por completo. El registro ADCON 1, recuerdan que les mencioné que internamente el ADC tiene un convertidor de aproximaciones sucesivas y que necesita de dos señales, una que es la de reloj y otra que es la de referencia. Bueno, pues entonces el ADC puede tener referencias externas tanto positivas como negativas, o si no lo queremos así, podemos utilizar el mismo la misma alimentación del ADC para utilizarlas como una referencia. Típicamente eso es lo que se hace, trabajar con los voltajes de referencia internos, es decir, el voltaje de referencia lo utilizamos como el VCS en el caso del voltaje de referencia negativo, y el voltaje de referencia positivo lo trabajamos con el voltaje VDD, que son los 5 volts de alimentación del micro. Aquí tampoco me voy a meter tanto en el asunto de los voltajes de referencia, porque vamos a estar trabajando siempre con los voltajes de referencia internos. Y la parte que sí hemos trabajado en algunas otras prácticas, la cual podemos definir cuál de los pines desde el AN0 hasta el AN12 van a ser de tipo analógico o cuáles van a ser digitales, ¿sí? Dependiendo del número que coloquemos desde este registro, desde este bit hacia este bit, que sería del bit 0 al bit 3, que está aquí, podemos configurar precisamente o habilitar que los pines asociados al convertidor analógico digital sean de tipo analógico o digitales. Insisto, es uno de los primeros registros que utilizamos para poder hacer trabajar de forma correcta algunas prácticas de los contadores que ya vimos con anterioridad. Ahora bien, el ADCON 2 lo que me permite es qué justificación le quiero dar al resultado. Acuérdense que tenemos dos registros y lo podemos justificar a la izquierda o a la derecha, como un procesador de texto, ¿no? Como Word, en el cual pues ponemos algún texto y queremos justificarlo a la izquierda, derecha o en medio. En este caso tenemos justificación a la izquierda o a la derecha. Viene una diapositiva más adelante para que veamos qué significa esto. Tenemos por acá
unos bits que sirven para determinar cuál es el tiempo de adquisición de la señal analógica a la entrada del ADC. En un momento nos vamos a regresar seguramente a esta diapositiva, pero bueno, aquí podemos ver que es un tiempo determinado o denominado TCQT. Y después lo vamos a ver, ahorita aquí todavía no lo tenemos como tal, pero bueno, necesito determinar un tiempo para la adquisición de la información. Después, tenemos los bits de selección del reloj de conversión. Recuerden que les mencioné que como el ADC es un ADC de aproximaciones sucesivas, entonces necesita cierto tiempo para poder hacer la conversión, ¿sí? Esa velocidad se puede regular precisamente con estos registros, con estos bits de este registro ADCOM, perdón. Y entonces podemos tener una velocidad de un medio de la frecuencia del reloj externo, un octavo de la velocidad, un 32avo, un cuarto, un 16avo, un 64avo de el oscilador que tengamos de manera externa. Vienen algunos ejemplos para que podamos calcular cualquiera de estos dos. Y recuerden que también podemos prescindir del oscilador externo y que podríamos poder configurarlo con un reloj interno que tiene el microcontrolador. No es muy común, casi siempre manejamos algún oscilador externo para estos microcontroladores, pero en caso de poder utilizar o de estar utilizando ese tipo de reloj, bueno, tenemos las opciones para precisamente configurarlo desde ese contexto. Para nuestras aplicaciones vamos a utilizar tanto estas tres o estos tres formatos como estos tres formatos que estoy señalando, es decir, un medio, un octavo, un 32avo, un cuarto, un 16avo, etcétera, de el valor que viene del reloj externo que tengamos conectado a nuestro microcontrolador. Entonces pueden observar que son tres registros prácticamente los que se utilizan para poder manejar el ADC de forma correcta. Hay dos términos que son bastante importantes que van a tener que ver precisamente con el tiempo de adquisición y con el tiempo de conversión de la señal. Ahora, ¿cómo sería el diagrama bloques de nuestro ADC? Bueno, tenemos nuestro convertidor. Ustedes ya pueden ver aquí que tenemos hasta dos entradas. Obviamente en los dispositivos que son de menos pines está limitado a 10. Es decir, llegaría del AN0 hasta el AN9. En el caso de nuestro micro, que tiene 40 pines, si llega hasta el AN12. Pueden observar que aquí hay una serie de switches. Estos switches se manejan con estos bits. Algo así como las prácticas que ya han realizado que tienen que ver con multiplexación de información. Es decir, yo selecciono cuál de estos canales va a entrar realmente a nuestro convertidor analógico digital. Por acá tenemos un voltaje de referencia y pueden ver aquí que también están los bits de configuración de eso. Y que ese voltaje de referencia lo podemos tomar de manera interna. Aquí está expresado como VDD y como VSS, pero también lo podemos tomar de los pines externos. ¿Cuáles? El AN2 y el AN3, ¿sí? Entonces, en función de eso, podríamos tener un voltaje de referencia interno o externo. Obviamente, si manejamos un voltaje de referencia externo, perdemos la capacidad de ingresar dos posibles señales analógicas porque estos dos pines, tanto el AN2 como el AN3, se utilizarán precisamente para ingresar pero un voltaje de referencia y no una señal que deba convertir a digital el convertidor ADC. Ahora, a la entrada lo que se tiene obviamente es cualquiera de esos pines, es decir, cada uno de estos pines que tenemos aquí en esta sección tiene este esquema. Hay una serie de diodos y demás. Tenemos aquí algo que se denomina switch de muestreo, ¿sí? Y finalmente quien realmente nos da la señal que vamos a convertir o que mantiene la señal de conversión es este capacitor.
Como se tiene un capacitor en este punto, ustedes bien saben que cualquier capacitor, si nosotros le quitamos la energía y se la volvemos a poner y la quitamos, generamos una especie como de señal un poco oscilante, vamos a decirle. Entonces, tenemos que esperar cierto tiempo para que el capacitor se cargue al nivel del voltaje que se está ingresando desde este punto, que es uno de los pines externos. Por eso es que se necesita un tiempo de adquisición, porque se debe esperar a que este capacitor se cargue de forma completa con respecto a esta señal de entrada. Es decir, si aquí hay 2 volts a la entrada, el capacitor se tendrá que cargar a 2 volts. Si aquí hay un voltaje de 4 volts, este capacitor se tendrá que cargar a 4 volts. Pero el tiempo de carga y descarga, dependiendo de la señal que estemos ingresando en el pin correspondiente, bueno, va a llevar cierto tiempo, y por eso es que el convertidor analógico digital necesita forzosamente un pequeño tiempo de espera hasta que el voltaje de la entrada se pueda ver reflejado de forma correcta en el capacitor que tenemos en este punto, y ya de este punto ya iría precisamente aquí a la entrada del convertidor analógico digital. Por lo tanto, tenemos que ver 2 tiempos que son muy importantes. Uno, que es el tiempo de adquisición, es decir, el tiempo en el que el capacitor de entrada de cada uno de los pines de entrada se carga, ¿sí? Y el segundo sería el tiempo de conversión ya como tal, ¿sí? Aquí en la diapositiva, digo, no lo quería leer, pero creo que es importante. El proceso de conversión requiere que se tengan en cuenta 2 parámetros de tiempo. Uno para adquirir la señal a convertir desde los pines externos, y otro para el tiempo que le lleva al módulo ADC realizar la conversión, ¿sí? Entonces, el tiempo de adquisición ya vimos que es el tiempo que requiere el capacitor de entrada para colocarse al nivel del pin externo que está recibiendo la señal que queremos convertir. Típicamente el tiempo que se necesita son 2.5 microsegundos, que, bueno, desde el punto de vista humano es nada, no es instantánea la conversión, pero puede ser que existan sistemas en los cuales sean demasiado rápidos y entonces el ADC que tenemos nosotros en el micro no sea suficiente o suficientemente rápido para adquirir la señal, ¿sí? Ahora bien, la adquisición no comienza hasta que no se acabe una conversión, es decir, como que se desconectara la etapa de entrada hasta que el ADC no indique que ya terminó de hacer una conversión. ¿Esto para qué? Pues obviamente quizá para no generar un traslape de conversiones a la hora de hacer una sola de ellas. Y el tiempo de adquisición ya vimos que se configura en el registro ADCON2 mediante los bits ACQT2 hasta el ACQT0. Esos son 3 bits que nos ayudan a configurar eso. Ahora bien, estos son los registros. Esto lo acabamos de ver precisamente en una diapositiva anterior, solamente para que tengan en cuenta de que podemos configurarlo de acuerdo a ciertos tiempos. Aquí hace referencia a un tiempo AD. ¿Qué cosa es ese tiempo AD? Bueno, pues aquí está. El tiempo de conversión es el TAD, vamos a llamarle desde ahora en adelante. TAD es el tiempo necesario para poder obtener el valor digital del voltaje analógico de entrada. Este tiempo depende de la fuente del reloj que se seleccione como entrada al circuito interno de aproximaciones sucesivas del módulo ADC, ¿sí? Es decir, el ADC, y ya lo repetí varias veces creo, necesita de un voltaje de referencia y de un reloj. ¿Por qué? Por la forma en cómo hace la conversión el ADC. Entonces va a tomar como base de tiempo el reloj que tengamos conectado a nuestro micro. En nuestro caso hemos estado trabajando con 8 MHz, pero recuerden que nuestro PIC, el 18F4550, puede trabajar hasta con un reloj de 20 MHz. Entonces hay un sinfín de posibilidades de configuración del reloj con respecto al ADC correspondiente. Ahora bien, acá nos dice que bueno, para un control adecuado de las conversiones se debe asegurar que la fuente del reloj elegida permita asegurar un TAD mínimo de 0.7 microsegundos. Es decir,
El TAD, es decir, el tiempo o la unidad de tiempo debe ser de 0.7 microsegundos hacia arriba, ¿sí? Ahora, la conversión se hace en una serie de TADs, es decir, no solamente utilizamos 0.7 microsegundos, por ejemplo, sino utilizamos más tiempo para hacer la conversión completa. Ahorita vamos a ver un esquema de cómo funciona esto. Ahora bien, la fuente de reloj para la conversión se selecciona mediante el registro ADCON, eso también ya lo vimos, y ya vimos que es desde el ADCS2 hasta el ADCS0. Esta elección impactará en la velocidad máxima de conversión del módulo ADC. Y fíjense que aquí el TAD está expresado en términos de periodo, no de frecuencia. A diferencia de la última diapositiva, que vimos que aquí estaba expresado en términos de frecuencia. Aquí puede causar cierta confusión, pero creo que sí es más entendible trabajarlo en términos del periodo, que no es más que el inverso de la frecuencia. Entonces, bueno, podemos configurar para que ese TAD sea 2 veces el reloj externo de oscilación, o 4 veces el reloj externo de oscilación en cuanto a su periodo, u 8 veces más o 16 veces más largo el periodo con respecto al reloj. Podemos tener desde el 2 hasta el 64 en estas selecciones que tenemos aquí. Y bueno, si es necesario hacer ciertos cálculos. Vamos a llegar a un pequeño ejemplo de cómo calcular, por ejemplo, para el microcontrolador que estamos trabajando nosotros. Entonces, bueno, dependiendo de la configuración del TAD y el tiempo de adquisición, bueno, hay un ciclo de conversión. Pueden ustedes ver que para que inicie un ciclo de conversión tenemos que mandar una señal go done para que pueda empezar el ADC a trabajar. Si observan, aquí dice que el capacitor en este punto está desconectado de la señal de entrada. Después necesitamos un tiempo TAD para iniciar la conversión y se lleva 11 tiempos de conversión, es decir, 11 TADs. Es decir, la conversión no se hace de forma inmediata, sino que necesita a su vez 5 veces ese TAD que calculamos acá, en este punto, ¿sí? Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, que la adquisición sea más tardada, observen que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 tiempos. Si nos regresamos acá a esta diapositiva, podemos ver que aquí tendríamos esta configuración de 4 veces el tiempo de adquisición, ¿sí? Entonces podemos configurarlo para que cuando iniciemos la conversión, el dato de la entrada no ingrese de manera inmediata al ADC, sino que se retarde un poquito, unos cuantos pulsos, y después, ahora sí, inicie la conversión. Y de todas maneras necesita 11 TADs para poder hacer una conversión completa. Entonces, esto puede resultar un poquito confuso. Simplemente es la forma en cómo trabaja internamente el ADC, que necesita ciertos tiempos bien definidos. Y el tiempo que define la conversión es el TAD. Por ejemplo, si el tiempo de conversión, el TAD, fuera de 1 segundo, implicaría que una conversión necesitaría finalmente de 11 segundos para entregarme el resultado binario a la salida del ADC, ¿sí? También significaría que se tarda 4 segundos para hacer la adquisición de la señal, y posterior a la adquisición, bueno, ya los 11 segundos para poder entregarme el resultado. Obviamente estoy hablando en segundos. El microcontrolador trabaja en microsegundos o en milisegundos. Entonces, aquí solamente es para que lo pongamos en perspectiva. Les había mencionado que hay ciertos voltajes de referencia, hay ciertos límites. Esto no lo voy a explicar como tal porque no lo vamos a utilizar por el momento, pero sí hay ciertos límites de qué voltajes de referencia podemos colocar para poder hacer un ajuste con respecto a voltajes incluso negativos que podamos ingresar hacia el ADC y que me dé una conversión de un número o de un voltaje negativo en la entrada, ¿sí? Ahora, aquí hay ciertas características que debemos cumplir del ADC. Ya vimos que el TAD
El mínimo en la versión de los PIC18F y cualquiera de sus versiones, el TAT mínimo debe ser de 0.7 microsegundos. Esto es un dato muy importante porque por eso el microcontrolador permite elegir distintos tipos de divisores de frecuencia para poder trabajar con el ADC. Y a su vez aquí tenemos también un tiempo TACQ, que es el tiempo de adquisición, que como mínimo debemos configurarlo a 1.4 microsegundos, ¿sí? Entonces, respecto a esto también, ya si somos un poco más incisivos en la forma de cómo se calcula el tiempo de adquisición, también se puede llegar a la conclusión de que ese tiempo de adquisición puede ser de hasta 2.45 microsegundos. Es decir, aquí los requerimientos de la conversión me hablan de que el tiempo de adquisición debe ser como o cercano a 1.4 microsegundos, mientras que si se toman en cuenta algunos otros parámetros puede ser hasta de 2.45 microsegundos. Estos dos valores, tanto el 2.45 microsegundos como el 0.7 microsegundos, lo vamos a ver en un ejemplo para ver cómo se tendría que configurar. Ahora bien, ¿se acuerdan que hablamos de una alineación de la conversión? Bueno, significaría que si yo hago una justificación a la derecha, obtenemos un dato como normalmente se trabaja, es decir, tenemos la parte baja donde debe estar, ¿sí? Y la parte alta donde debe estar, es decir, la parte baja del bit 0 al 7 y la parte alta restante del bit 0 sería el 0 y el 1 precisamente del siguiente registro donde se guarda la información. Sin embargo, si yo lo quiero alinear a la izquierda, observen que lo que está en gris, en vez de que esté puesto, puesto hacia la derecha, ahora está puesto hacia la izquierda. Típicamente vamos a utilizar la alineación a la derecha, es lo que normalmente se utiliza. Y bien, pues un pequeño ejemplo creo que no está de más para entender qué significa esto del TAD y del TACQ y qué significa, ¿no? Suponiendo, así como tenemos nosotros un microcontrolador 18F4550 que está trabajando con un reloj de 8 MHz, pues vamos a determinar cuál es el valor de los campos ADCSX y ACQTX. Acuérdense que esto lo puse en esos términos, pero son 3 bits en cada uno de esos registros para asegurar el correcto funcionamiento del módulo ADC. Bueno, si ya sabemos que tenemos una frecuencia de reloj de 8 MHz, pues si queremos obtener su periodo basta con que hagamos el inverso. Si hacemos el inverso, entonces obtendríamos un periodo de 0.125 microsegundos. Tengo que calcular primero el TAD. Es decir, si aquí yo ya tengo el valor del periodo del reloj externo, pues basta con que yo lo vaya multiplicando por estos factores, es decir, 2 veces el periodo, 4 veces el periodo, 8 veces el periodo, 16 veces el periodo y así sucesivamente. ¿De dónde obtengo estos números? Me voy a regresar hasta la diapositiva esta y esa la estoy obteniendo de acá, solo que en el registro está expresada en términos de frecuencia y nosotros lo estamos trabajando en términos de periodo. Aquí está el 2, 4, 8, 16, 32, 64. Que son los mismos números que estoy utilizando acá en esta diapositiva. Por eso es que viene así. Entonces, si yo multiplico este valor por 2, pues me va a dar 0.25 microsegundos. Si lo multiplico por 4, me va a dar 0.5 microsegundos. Si yo lo multiplico por 8, me va a dar 1 microsegundo y así sucesivamente. Entonces, como habíamos visto en esta diapositiva que el periodo mínimo de adquisición tiene que ser de 0.7 microsegundos, pues entonces de esta tablita podemos ver que si lo configuramos como 8 veces el periodo de oscilación hacia arriba, cualquiera de estos valores me permitiría que la conversión del ADC sea correcta. Si yo le pongo 4 veces el tiempo de oscilación, es decir, este valor multiplicado por 4, estamos en 0.5 microsegundos, que está por debajo del 0.7 que necesitamos como valor mínimo del tiempo de adquisición o del TAD. Por eso es que aquí en el recuadro dice que se puede utilizar cualquier valor arriba de este punto
para cumplir con el tiempo mínimo necesario para la conversión. Ahora, en el registro, pues no lo vamos a encontrar así, lo vamos a encontrar en términos de la frecuencia. Entonces, si yo lo configuro, voy a configurarlo con los bits correspondientes a 1/8 de la frecuencia de oscilación. ¿Sí? Que eso, si se fijan, a ver, aquí está, le pondríamos en ese registro un 001 para que trabaje en este valor. Ahora bien, si ya nos vamos con el asunto del tiempo de adquisición, bueno, el valor que hayamos elegido de TAD en este punto se va a utilizar para el cálculo del tiempo de adquisición. Y ya vimos que el tiempo de adquisición podemos tomarlo desde dos puntos de vista. Podemos ponerlo desde lo que nos dice esta tablita, que sea 1.4 microsegundos o 2.45 microsegundos. ¿Cuál de los dos valores elegir? Pues bueno, de todas maneras sigue siendo un valor bastante alto, un valor bastante pequeñito en cuanto al tiempo de adquisición. Estamos hablando de microsegundos, es un tiempo demasiado pequeño. Entonces yo sugiero que utilicemos el parámetro de 2.4 microsegundos hacia arriba. Si nosotros eligiéramos dos veces el TAD ya vimos que lo elegimos en 1 microsegundo en este ejemplo, entonces incluso podríamos utilizarlo, ¿no? Porque aquí nos daría 2 microsegundos, o sea, multiplicando el 2 por el TAD de la tablita anterior que elegimos, pues entonces nos daría 2 microsegundos, que estaría por encima del 1.4 microsegundos. Pero también podríamos englobar o abarcar los dos parámetros como tal, es decir, el de 2.45 microsegundos y el del 1.4 microsegundos, si en vez de utilizar el de 2 veces el TAD, utilizamos el de 4 veces el TAD. Con eso nos daría 4 microsegundos, que está muy por arriba de este valor o de este otro valor. ¿Sí? Entonces se puede utilizar cualquier valor arriba de este punto para cumplir con el tiempo mínimo necesario para la adquisición. Ojo, esto es para un reloj de oscilación externo de 8 MHz. Si este valor cambia, obviamente el periodo cambia y tendremos que ver cuál de los valores de estas tablitas que tendrían que hacer o que realizar para configurar bien el micro cumple tanto con esta condición como con estas dos condiciones. Ahora, si estamos eligiendo un 4 TAD para el tiempo de adquisición, bueno, me regreso a la diapositiva donde andábamos y elegiríamos precisamente este valor que dice aquí, 4 TAD, y en estos registros le pondríamos un 010. ¿Sí? Entonces, este registro particularmente lo configuraríamos con un 4 TAD. Aquí elegiríamos un F entre 8 y la alineación de los datos que queremos que nos dé el ADC lo tenemos que justificar a la izquierda. Ya lo veremos en el ejemplo ya práctico de programación. Bien, en la misma hoja de datos, independientemente de los 5 registros básicos que sirven para configurar el ADC y que él me dé la respuesta, bueno, también tiene interacción con algunos otros registros que podemos ver en esta tabla. Aquí no me voy a detener, nada más observen que no solamente son 5 registros con los que tiene que ver el ADC, es decir, son 5 básicos para configurarlo, pero también tiene que ver con algunos otros registros para poder hacer uso de los pines de entrada hacia el módulo ADC. Y bueno, pues el ADC es un periférico que requiere varios pasos de configuración antes de poder utilizarlo. De forma general se debe seguir el diagrama que tenemos aquí en esta diapositiva, y puede ser que cada uno de esos pasos tengan a su vez subpasos, es decir, tengamos que hacer varias acciones para completar cada uno de estos. Es decir, primero tenemos que configurar el módulo ADC, después tenemos que configurar las interrupciones en caso de que las utilicemos. ¿Por qué? Porque el ADC tiene asociado una interrupción. Acuérdense que las interrupciones se ejecutan cuando se activa una bandera asociada a esa interrupción. Puede ser de esa forma, y si no las utilizamos como tal, si no estamos haciendo un testeo de uno de los bits que indica
que ya terminó la interrupción, pues entonces podemos omitir la configuración de interrupciones. Después tenemos que esperar el tiempo requerido para la adquisición. Recuerden que la adquisición no es inmediata, sino que se lleva 11 tiempos TAD. No es cierto, aquí estoy mal, porque eso es para la conversión. Necesitamos esperar el tiempo requerido para la adquisición, que tiene que ser al menos 2.4 microsegundos. Eso, insisto, son tiempos muy pequeños que no creo que tengamos ningún inconveniente si configuramos el tiempo de adquisición en 4 TADs, por ejemplo. Después iniciamos la conversión, le tenemos que decir explícitamente que queremos que inicie la conversión como tal. Después tenemos ahora sí que esperar que complete la conversión. Aquí sí son 11 TADs de los que hemos estado hablando. Ya que hace la conversión, el ADC me manda a avisar. Tiene ahí 2 mecanismos para poder avisarnos de que ya terminó la conversión. Y después tendremos que leer los registros, tanto el address H como el address L. Y en caso de utilizar las interrupciones, tendríamos que limpiar las banderas. Después tendremos que esperar 3 TADs antes de iniciar la siguiente conversión. Ahí, insisto, se puede configurar, ya sea configurando el tiempo de adquisición, o incluso podemos poner un pequeño delay en nuestra rutina de trabajo de esto. Si expandimos todo lo que necesitamos de acá, bueno, pues estos serían los pasos ahora sí a seguir. Estos pasos no me los inventé yo, esto viene en la hoja de datos y dice específicamente: tienes que seguir esta secuencia de eventos para que puedas utilizar el ADC. Entonces lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es hacer la programación correspondiente a esto. Vamos a configurar el módulo ADC. Aquí viene cada una de las cosas que tenemos que ir trabajando. Primero configurar los pines, después seleccionar el canal de entrada, seleccionar el tiempo de adquisición, seleccionar la señal de reloj, es decir, el TAD. Eso ya de alguna forma ya lo configuramos. Y activar el módulo de conversión. No vamos a utilizar interrupciones por este momento. Este tiempo ya por default, el punto 3, el tiempo para la adquisición, ya se da por hecho. Y ya tendríamos que poner en 1 el bit go down en el registro AD con 0, es decir, para indicarle de manera explícita que inicie la conversión. Y tenemos que esperar a que complete la conversión. Y hay 2 mecanismos de detección de que ya acabó. Uno, monitorear este bit. ¿Por qué? Porque nosotros lo ponemos en 1 en el punto 4. Pero resulta que el ADC, cuando ya acabó la conversión, lo pone en 0. Ese es un proceso automático. Entonces nosotros podemos estar monitoreando este bit para ver si ya acabó la conversión. O de lo contrario, si se programaron interrupciones, se activará la bandera de interrupción asociada al ADC y eso me va a disparar un evento de interrupción, y ya hemos visto cómo se trabajan las interrupciones. Finalmente ya tenemos que leer el par de registros donde se aloja la información, ¿sí? Y ya después mandarlo o procesarlo a donde necesitemos. Podemos colocar un delay para cumplir este punto 7 y regresamos seguramente al punto 4. Porque esta configuración del módulo ADC normalmente se hace una sola vez, a menos que se vuelva o que se cambie el canal de la entrada. Eso sí se puede hacer, pero ya no se tiene que configurar exactamente todo lo del paso 1. ¿Sale? Y bien, en donde lo vamos a probar es en un circuito muy sencillo. Vamos a hacer un divisor de voltaje simplemente para ir ingresando valores. Y vamos a ver que si nos da el valor binario a la salida o no nos los da, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación, y vamos a hacer la programación y la simulación nada más de prueba para ver que efectivamente podemos configurar el ADC y además nos dan los resultados que nosotros estamos esperando. Entonces vamos a la parte de la programación.